Saludos y bienvenidos a La Percha, un espacio para los amantes de la naturaleza, las aves y las historias en torno a ellas. Soy Valentina Marín, bióloga, divulgadora científica y conductora de este podcast. En este episodio tendremos el placer de conversar con una mujer que ha sido un pilar fundamental en muchos de los procesos de aviturismo y educación ambiental en nuestra región, el departamento de Caldas. Ella es Kelly Orozco. Kelly, bienvenida a La Percha. Muchas gracias, Valen. Muchas gracias por la invitación. Gracias pues a todo el equipo de La Percha. Es maravilloso estar en este espacio y sobre todo conocer estas alternativas de divulgación científica. Ok, Kelly, bueno. Nos cuentas que eres bióloga, eres magíster en ciencias biológicas y estudiante de doctorado en estudios territoriales de la Universidad de Caldas, nuestra alma mater. Tus intereses están enfocados como en esa intersección de la conservación, el aviturismo, también la ecología y la educación ambiental. Estamos muy contentos de comenzar nuestro proyecto y de que seas tú nuestra primera invitada. Este será un espacio para que conversemos sobre tus proyectos, lo que has hecho, en lo que estás actualmente, pero sobre todo para conocer a esa persona detrás de todas esas iniciativas y procesos tan valiosos para nuestra región. Entonces comencemos, Kelly, bienvenida de nuevo y cuéntanos dónde naciste y dónde creciste. Bueno, yo nací en Manizales, tuve la fortuna de crecer en la Reserva Río Blanco y allí fue donde empezó como toda la historia con las aves. Entonces crecí mucho tiempo en Río Blanco y en Manizales. Ok, me imagino que de ahí viene como toda esa cercanía con la naturaleza y precisamente con las aves. ¿Cómo fue como esa cercanía? ¿Cuántos años viviste en Río Blanco? ¿Con quién viviste? ¿Cuáles fueron las razones por las que tuviste ese privilegio? Pues porque no cualquier persona, digamos, que puede habitar la reserva. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, yo llegué a la Reserva Río Blanco porque mi padrastro era guardabosques en Río Blanco, ¿cierto? Entonces él heredó como el puesto de su padre y cuando eso le heredaban, él se jubiló de la reserva y continuó él como guardabosques. Y cuando yo tenía como 12 años, más o menos, eh, llegó un proyecto de Calidris y del WWF sobre conservación de aves migratorias. Y los hijos de los guardabosques éramos los voluntarios en ese proyecto. Entonces, a los 12 años aprendí a capturar, a millar. Pues entonces, desde ahí empezó como todo el tema con las aves. Qué bueno. Y luego, pues, Río Blanco tomó fuerza con aviturismo. Ok, súper que bueno. Precisamente quiero que nos cuentes algunos de los recuerdos memorables sobre tus fotografías. Cuéntanos a quién recuerdas mucho de ahí, qué estaban haciendo, si recuerdas un ¿De momento dónde sacaron esto? con datos. Eh, bueno, acá estábamos con los hijos de los guardabosques, ¿cierto? Eh, en prácticas de anillamiento con personas de Calidres. Y, hay otra presentación, estábamos presentando los resultados de sus monitoreos en Cali. Sí. Sí, con un informe y todo. Y de esa época había una fundación en la reserva como con la que hacíamos todo el proceso. Y era muy interesante porque a veces los papás pues nos acompañaban en las capacitaciones y eso, pues porque todos éramos muy pequeños. Y tuvimos ocasiones en las que venían chicos de otras reservas del mismo, o sea, el programa de fortalecimiento, estaban 4 reservas de Colombia. No una en Tolima, otra en Santander, la otra no recuerdo en dónde, y estaba Río Blanco. Entonces había momentos en los que íbamos a ver las aves migratorias de otros sitios y nos visitaban chicos también de las otras reservas. Eso está muy interesante, me imagino, pues, ¿cuántos años tenías cuando estabas así empezando? 12 años. Y eso, como eso es como que como un tipo de ponencia en un congreso, en un evento. Sí, voy a dar una muestra y mostrando los resultados. Pues a esa edad yo creo que uno no estaba muy relacionado ni siquiera con el campo, con temas tan académicos. Sí, sí, ahí fue como grabarse
la información. Obviamente no sabía nada de potencia ni eso, pero hay que contar los resultados en Cali. Bueno, pues vamos. Súper interesante, Kelly. Para que veas, nos contamos. Sí, eso voy a Pues, unas fotos muy, muy valiosas, unos recuerdos, me imagino que bien, bien interesantes sobre Sí. tu infancia, tu adolescencia y demás. Me imagino también que todo esto, por supuesto, tuvo que ver con tus inicios en la biología. Pues, o sea, decidiste ser bióloga, me imagino que por esta relación y esa cercanía que tuviste con las aves, con el campo, ni siquiera como con el campo, porque pues digamos que muchas personas venimos del campo, nuestras familias vienen del campo, pero como con el campo y esta relación que tiene que ver con conservar, con cuidar, con ver aves todo el tiempo, incluso estar tomando datos y una información científica muy valiosa, pues no todos estamos relacionados con eso. ¿Cómo fue llegar a ese primer semestre de biología con esos conocimientos que tú tenías? Porque me imagino que quizás había una diferencia con otros estudiantes en donde que tú notabas, quizás como sí, como esa diferencia de todos estos conocimientos y demás cosas con las que tú llegaste, quizás ellos no. Digamos que uno de los momentos que también me marcó fue cuando capturamos una Wilsonia pusilla, se llamaba en esa época, no sé cómo se llama ahora, pero era un primer registro de esa especie para acá, pues para los Andes de Colombia. Y ahí me empezó a interesar más esa parte como académica. Más que solo ir a tomar los datos porque los tomábamos, pero pues de 12 años yo quiero pensar que análisis estadísticos y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, yo luego no me imaginaba otra cosa que no fuera trabajar con aves. A ver, Sí, metí todo el tiempo. Cuando yo entré a biología, eh, yo empecé a trabajar con otros compañeros de semestres más avanzados que me conocían porque ya habían ido a Río Blanco, entonces mantenía más con ellos y obviamente habían otras cosas, un montón de cosas que yo desconocía. La biología porque yo solo sabía de aves y de prácticas y de técnicas de captura de aves, manipulación de aves, pero nada de análisis, por ejemplo, de datos y ese tipo de cosas. Pero respecto a los otros compañeros, pues digamos que ya pues yo conocía varios sitios de la ciudad, porque había ido a pajarear a sus sitios, o animado a pajarear, entonces ese tipo de cosas. ya fue ventaja. Claro, sí, o sea, es que tuviste una relación como muy cercana desde el inicio con las aves, por eso como que si los hace muy llamativo preguntarte el hecho de, fue madre, ¿cómo fue Kelly en el primer semestre? Kelly venía de Río Blanco con una experiencia previa, pero lo que tú dices también es muy valioso y es que uno se complementa con el otro. Uno no tenía ni idea de análisis estadísticos, incluso otros grupos en los que en la universidad se trabaja mucho, o se trabaja mucho quizás en ese entonces, pero claro, yo creo que también fue muy valioso como ese compartir de conocimientos. Yo sé de aves y sí, vengo de Río, humildemente, vengo del Río Blanco y tengo tanta experiencia, pero vos sabes de esto, o sea, complementémonos y hagamos eso. Me parece muy interesante y aquí yo quiero que hablemos sobre algo que me llama mucho la atención. Yo siempre he sabido que tú fuiste una de las fundadoras del Semillero de Investigación en Ornitología de la Universidad de Caldas, pero yo no conozco la historia detrás de la creación del semillero y creo que este es el momento para que me cuentes a mí y para que le contemos también como a las demás personas que nos van a estar viendo y escuchando sobre cómo fue la creación de este semillero que hoy en día se consolida como un grupo de investigación tan importante y que lleva tantos años realizando investigación y también se mueve mucho con temas de educación y conservación de las aves de la región. Digamos que ahí fueron claves varios compañeros que te digo que iban más adelante, pero que ya me conocían porque ellos hacían prácticas de Río Blanco y pues siempre los acompañaba yo. Estaba cegada siempre, o sea, sin la auxiliar. Entonces, en un momento nos empezamos a reunir con Juan Carlos Obando, con Daniel Felipe, con Alice Isabel, con Juan Sebastián Restrepo, varios así como de esa época. Bueno, no, vamos a empezarnos a reunir y bueno, ¿qué hacemos? Nos reuníamos en el jardín botánico. Ah, mira.
¿Qué hacemos ahí? No, pues un artículo científico, socialicémoslo y empezamos pues como a leer cositas así, pero como que no es pegado, todos como que éramos los mismos, a veces íbamos, a veces iban otros, no sé qué, nada. Volvió y se cayó como todo el proceso, porque cada uno empezó como con sus cosas, em, hasta que en un momento Juan Sebastián dijo, no, pongámonos serios y conformemos el semillero ante la vicerrectoría y todo el trámite pues que se debía hacer, porque primero era un grupo ahí que nos gusta padrear, de estudiantes que nos gusta padrear. Y empezamos con Sebas. Y ya luego Sebas dijo, no, pues yo casi no tengo tiempo, yo estoy en otros proyectos, entonces continué, pues continué. Y justo en ese momento que empezamos ya con el semillero como formalmente, eh, llegó un proyecto que habían escrito varios de compañeros, que fue el de proyecto de ecoparques, y esa fue como la escuela de muchos de los estudiantes del semillero. Entonces ahí fue súper interesante porque ese proyecto lo que pretendía era fortalecer los semilleros, hacer unos inventarios de los ecoparques de la ciudad de Manizales y hacer escuela con los pelados. Entonces era ahí empezar, bueno, sí, hemos hablado mucho de socializar artículos científicos, de hablar sobre aves, de hablar sobre las familias y sus características, pero tienen que esperar hasta ornitología para capturar aves, para grabar, o sea, no sé qué. Entonces, ese proyecto yo creo que fue clave para fortalecer esos cimientos del semillero, porque una cosa es hablar en teoría y otra cosa es vivirlo, hacer informes, vamos para acá, practicar, cerveza, poesía. Y creo que ese proyecto fue una escuela para muchos de varios semilleros, no solo el de ornitología, pero el de ornitología se fortaleció mucho, pues porque siempre ha estado como a la cabeza de los líderes y ya. Claro, me imagino que yo también participé en un proyecto de ecoparques, obviamente mucho después de que ustedes hicieron, es más, ustedes hicieron creo que esa línea base, y son varios grupos, es un proyecto súper chévere porque no solamente son aves, sino que también es como mamíferos, herpetos, plantas, no, eso, y se consolidó todo como que muy bien con los compañeros y todos, es como una cosa como de colegas, entonces nos pasábamos los registros y todos los que eran menos pajareros, los de mastozoología, le pasaban a uno como los registros de tales aves que di porque estaban en la noche, entonces sí registrábamos. Ese proyecto me parece súper, súper chévere, muy cercano también para mí. Y bueno, no sé si esta pregunta va a estar pues como incluso ahí como rara, pero del 1 al 10, ¿qué tan pajarera te consideras? Ahora, no, ahora por ahí, un 6. Bajaste. Sí, antes sí era como Más disparadas y que no, ahora ya es como más tranqui, más disfrutarlo, más... Y se basa un poco en las revoluciones también cuando empecé con los procesos de vocacional. Claro, bueno, de eso yo creo que vamos a hablar ahorita más adelante, pero total. Sino que la pregunta más allá es porque, digamos que la observación de aves se convierte como en un hobby, primero muy sano. Incluso hay estudios que hablan sobre que la actividad de la observación de aves genera como más felicidad en las personas. Yo sí me considero un 10. Yo me volví súper pajarera, me volví como una persona muy activa con este tema de la observación de aves, de enlistar mis especies, de quererlas como tener todas, ¿cierto? A veces como que uno dice como, bueno, no, lo mejor se hace esperar, pero nunca he perdido como la felicidad y el gusto de verlas todas, como de, bueno, la conozco, no importa, incluso he hecho ejercicios bueno, vámonos a caminar y los binoculares ni, pues como ahí medio guardaditos, y más como en un ejercicio de escucha. Entonces yo creo que esa palabra pajallar sí va a estar en nuestras vidas durante mucho tiempo. Quiero aprovechar para contarles de un lugar que es 10 en todos los sentidos. Tinamubirdin, una reserva con más de 40 años en conservación, un bosque y un lugar increíble donde no solo podemos observar aves, sino también disfrutar de actividades como yoga, talleres y momentos de desconexión. Además, Tinamu apoya procesos de investigación científica y restauración con un vivero que funciona actualmente como banco de semillas en la región.
las personas que todavía no conocen Tinamubirdin, es un plan imperdible para que puedan disfrutar de la observación de aves y la naturaleza. Bueno, Kelly, yo quiero que conversemos, dejemos un segundito las aves ahí como de ladito y hablemos sobre algo que me llama mucho y que quizás a muchas personas le llama la atención sobre tu vida, y es esa identidad que tú tienes, y es el tema de la escena punk, ¿sí? Yo tengo entendido que esto de la música, el género de música punk, más allá como que de escucharlo y más allá de tener como unos representantes, unas bandas, ¿cierto? Como representativas de esto, es más como un estilo de vida, se convierte como en una identidad de la persona. Cuéntanos un poco sobre este tema del punk en tu vida. Eh, pues yo empecé a escuchar más o menos a los 14 años. Empecé con rock y esas cosas y bueno, esto está un poquito suave. Entonces ahí empecé y conocí el punk. Em, creo que es como una dualidad, ¿cierto? Em, las aves dan una tranquilidad y representan unas cosas muy bonitas y el punk representa también la realidad y las adversidades y eh, es una contracultura, sí es. em, nos lleva también un poco a estudiar, a leer, a decir no me parece esto, pero tener argumentos. Y creo que eso más que solamente un gusto musical, también se convierte en, sí, en una identidad porque da carácter, pero más allá de eso es también el preguntarse por qué. Y para mí está muy relacionado con la ciencia porque uno siempre está poniendo a prueba y en duda todo, pero no solo por capricho, sino porque está buscando otras respuestas. Em, y me gusta la música porque le canta o representa a cosas que normalmente la gente no le canta. La gente solo canta cosas bonitas y melodiosas, pero también está el grito de llamar la atención. Y creo que trabajos, por ejemplo, con conservación y ecología es como, oiga, mire también Un este llamado de lado, ¿qué alerta. pasa? Sí, exacto. Y creo que también es otra manera de expresar muchas otras cosas de la vida. Porque claro, a veces uno ve lo bonito, pero cuánto les costó y les ha costado a muchos, por ejemplo, sacar su carrera adelante. Nadie sabe si les tocó trabajar, si estoy cierto. Y creo que el PUN es lo que representa en mi vida, es todas esas otras cosas de cómo llegar a las metas o a la... Sí, total. Sí, el punk tiene como unas ideologías muy marcadas y pues yo leía como un poco sobre esto y leía que el punk tiene como una frase, como un lema, pues algo así que decía como hazlo Hazlo tú tú mismo. mismo. Y muchas veces a nosotros nos toca así, los que trabajamos con conservación, los que queremos generar proyectos de divulgación científica, o sea, es una muestra viva de que sí, a todos nos toca así, incluso Y siempre es lucha. No es solo la siempre. lucha obrera, es la lucha, por ejemplo, en la academia, es la lucha, por ejemplo, en las familias, es la lucha de las comunidades con las que trabajamos, ¿cierto? Es como visibilizar esa otra parte Exacto, y no solo romantizarla. a todos nos toca con las garras. Pero bueno, Kelly, muchas gracias por responder esto. Siempre como que quise saber esa relación y como esa identidad de tu vida con el punk, que me parece muy interesante, muy chévere. Ahora sí, retomemos y volvamos como a las aves, la biología, la naturaleza. Nosotros estamos en un territorio muy biodiverso. Caldas ha sido, digamos, como una pieza clave en temas de conservación, de medio ambiente. Y alrededor de nuestro territorio pues se mueven muchos proyectos sobre sostenibilidad, educación ambiental, una cantidad de cosas. Y junto a estos proyectos pues muchos actores, muchas personas que han estado encabezando como todos esos procesos. Tu rol, por supuesto, no ha pasado desapercibido. Te lo reiteramos en este podcast, por eso eres nuestra invitada especial. Eh, digamos que has inspirado y has impulsado muchos proyectos en la región.
tal vez uno de los que más nos llama la atención y que personalmente pues me parece más lindos es el tema de los clubes de avistamiento de aves. Contémosle un poco a las personas en qué consisten los clubes de avistamiento de aves y cuáles han sido como los alcances que han tenido hasta ahora. Bueno, el proceso de clubes de observadores de aves nace en el 2008, más o menos, como una iniciativa de Corpo Caldas para promover rutas ecoturísticas, ¿cierto? Y no se hablaba de aviturismo como un segmento especializado, sino de ecoturismo. Y las comunidades debían cumplir como ciertas condiciones. Una de ellas pues era que tuvieran una comunidad organizada, que tuvieran como un producto, un proceso, un sendero para mostrar, obviamente, y pues que tuvieran interés en la observación de aves. En ese momento surgieron como 20 clubes y fueron dotados y demás, pero el proceso quedó como quieto. Se retoma como en el 2014 más o menos, con la Sociedad Caldense de Ornitología, en convenio con Corpo Caldas. Allí estuvieron Catalina Casas, Jorge Botero, de Tesque, en todo ese proceso de retomar cuáles clubes continuaban, cuáles no, y qué había pasado con los que no. En ese momento, de los 20 que se habían conformado más o menos, habían 10. Y lo que se hizo fue como un balance de cuáles eran las proyecciones o las potencialidades en aviturismo para el departamento de Caldas a través de los clubes. Ahí volvieron a quedar como en stand-by otra vez hasta el 2018, que fueron retomados por la sociedad cuando David Ocampo estuvo como liderando el tema en la sociedad y también el tema de clubes con las expediciones. Y bueno, que esa fue la actualización de Aves de Caldas. Y ahí volvieron a tener protagonismo los clubes ya como actores directos en procesos de investigación o de monitoreo de aves. Digamos que ya desde el 2019 empecé a trabajar con ellos, pues después de que terminó la sociedad, con Cotelco, hasta la actualidad. Los clubes inicialmente pues fueron esa apuesta por ecoturismo, pero han ido evolucionando no solo por las instituciones que los apoyan, sino también por ellos mismos. Y eso es lo que los hace un club, no un grupo de observadores de aves. ¿Por qué fueron denominados clubes? Porque hay diversidad de intereses, hay desde profesores, educación ambiental, intereses netamente en aventurismo, que es algo más comercial, hobby. Y tenemos personas desde 7 años hasta 70 años, entonces la diversidad de edades también es increíble, de profesiones, de ocupaciones y sobre todo que ellos tienen autonomía. Si bien en Caldas ha funcionado que la estrategia esté bajo una sombrilla que puede ser Cotelco, con apoyo de Gobernación, Corpo Caldas y demás entidades. Cada uno tiene autonomía y libertad en su identidad. Entonces, los clubes han sido una gran apuesta para dos cosas que considero claves. La primera es promover el aviturismo como una alternativa económica, pero que se haga un aviturismo sostenible. Y la segunda es que se convierten en aliados en conservación. Y no es conservación de aves solamente, es conservación de la biodiversidad. Hay chicos de los clubes que los buscan porque encuentran una serpiente, por ejemplo. Sí. Entonces es un impacto que a veces no se visibiliza tanto, pero nosotros tenemos una gran ventaja y es contar con más de 300 observadores de aves y tenerlos mapeados y tener conocimiento y comunicación directa con todos. Una gran ventaja. En algún momento hablaba con unas personas que trabajan mucho con temas de educación ambiental a nivel nacional y con todo este tema del aviturismo y las aves y todo. Y ellos decían, no conocemos un departamento que esté, lo que tú decías, como tan bien mapeado, que sea tan juicioso con el tema de los clubes de avistamiento de aves. Quizás somos pioneros en eso y ahí detrásito van unos otros cuantos departamentos, porque es que esto del
tema de las aves se volvió como una fiebre, esto en todo lado, yo en todo lado veo como que festival de aves de no sé dónde, festival de aves de no sé dónde, congreso de no sé dónde. Y las aves se han vuelto como una identidad para la vida de las personas. Entonces, también estamos como en un lugar muy privilegiado. Manizales y el departamento de Caldas, vuelvo y lo menciono, ha sido un referente tanto nacional como internacional sobre, sobre este tema de las aves. Todo esto impulsado por el turismo. Y en algún momento le escuché a un amigo que es guía profesional en aviturismo que Manizales, él considera que Manizales era la capital del aviturismo. Alrededor de nosotros se mueven una cantidad de proyectos de aviturismo, pero aviturismo sostenible, ¿cierto? Todos nos conocemos, estamos como muy conectados unos con otros y hacemos ahí como un tema de colegas, de, sí, como de parcería, sí, como de hagamos juntos esto. Y yo creo que también por eso se le ha dado ese renombre a la ciudad de Manizales y con todo este tema del aviturismo, de que hay, ¿cuántos? 300, más de 300 observadores de aves. Junto con esto también la investigación científica y los demás trabajos en conservación y en educación ambiental que hemos impulsado, todos los que hemos trabajado, digamos, como en esos temas, esto sigue creciendo, todo sigue creciendo, pero yo quisiera, Kelly, preguntarte ya como para finalizar, ¿cuáles crees tú que pueden ser esos focos de trabajo para seguir impulsando la conservación de las aves y toda esta fiebre de las aves? Pues Tanto para hacer. tanto por hacer. Yo creo que obviamente hay que empezar desde la identificación de esas ventajas que tenemos con todos estos actores, y que cada uno está haciendo cosas por su lado. Em, pero pues no es una verdad oculta, ¿cierto? Que falta mucha financiación para temas de conservación e investigación. En, digamos que en mi doctorado yo estoy trabajando con los QS y uno de los mapas que generamos en algún momento, por ejemplo, con los sitios o las áreas protegidas del departamento de Caldas están súper desconectadas. Entonces, si bien hay muchos esfuerzos, hay personas que pueden colaborar, también hay que fortalecer esos esfuerzos institucionales para que estas áreas protegidas pues tengan conectividad. Hemos escuchado en en muchos municipios a los clubes diciendo antes donde hacíamos Global Big Day, que era ruta no sé qué, que veíamos tantas especies, ahora ya no hay nada, es un monocultivo, es un no sé qué. Entonces, lo que decía ahora, las alertas siempre están, pero siempre están tapadas. Por eso hay que empezar a divulgarlas para buscar soluciones, no solo por gritarlas y decir acá está pasando algo, no, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que en Caldas también tenemos una gran ventaja y es que tanto los pajareros como las entidades hemos logrado sinergia y trabajar juntos. Hay una buena Sí. relación y yo creo que es hacer esos llamados para volver a fortalecer y apuntarle a temas de investigación y de conservación ya em, más específicos, porque hay sitios en el departamento que, si bien han mejorado, hay otros que están en alerta de ya bosque seco queda muy poco, ¿cierto? Exacto. 8%. Entonces, creo que nos quedamos también, y esto pues no es como a manera de crítica, sino nos quedamos como en lo bonito. Y está muy bien, pero hay que evolucionar y hay que ver un poco más allá. Tenemos todo el potencial con personas, todo el potencial con investigadores, tenemos Sí. una sede de biología eh, en la universidad, tenemos laboratorios, ¿cierto? Entonces creo que es un tema más de financiación y también yo creo que uno también por eso se dedica a veces a estudiar, porque es la única manera de uno hacer investigación. Si uno no está vinculado a un programa de posgrado o algún proyecto que pronto tenga alguna universidad con regalías y ese tipo de cosas, uno no puede investigar. Y eso es una realidad que también, no sé si, supongo que es en todo el país, pero en Caldas es muy marcada. Y lo podemos Sí. notar con todos los colegas que se van a otros sitios o no consiguen financiación para investigación acá.
Sí, definitivamente esa pregunta de los focos de trabajo, pues uno podría decir como no, más conservación, más educación ambiental, pero realmente si no tenemos recursos y tampoco tenemos apoyo institucional, pues nosotros nos quedamos ¿cierto? Cortos con con todas nuestras ganas y con todo nuestro querer movernos en diferentes partes del territorio. Pues, si no hay apoyo y no hay recursos para hacer este tipo de cosas, pues es complejo. Entonces yo creo que esa pregunta, yo creo que se responde como en una integración de muchas cosas, tanto como de profesionales, como recursos y también como una conciencia. Entonces, bueno, ese es como el llamado también como de atención para las instituciones, para las personas que nos están escuchando y nos están viendo, sobre también como lo complicado y lo difícil que es soñar en el país más biodiverso del mundo. Eso es cierto. Sí, sí, sí. Pero bueno, nos quedamos con lo hermoso, con las aves, con los Con el proyectos, potencial. con todo lo hermoso que tenemos para mostrar como país y como región. Kelly, muchas gracias por percharte con nosotros en esta tarde. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estuvo muy amena la conversación con Valen. Y espero pues que logren que muchas personas también se perchen y que contemos y visibilicemos todos esos actores que hay detrás de investigaciones, de proyectos, como es el caso, por ejemplo, de los CUBES. Este episodio es gracias a la Sociedad Caldense de Ornitología, a Tinamo Birding y a Máculo Estudio. Hasta la próxima percha.